Mejora tu salud. Medicina inocua. Buenos días, muy buenos Comenzamos. días. Nos da mucho gusto saludarlos. Estamos estrenando año. Bienvenidos. Estamos en su programa Medicina Inocua. El programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar, tiene como principales propósitos la orientación y la información acerca del uso de las medicinas complementarias y alternativas que afortunadamente han ganado un gran espacio dentro de las terapias utilizadas por la población cada vez con mayor frecuencia en nuestra sociedad. Y esto nos da un gran gusto porque las medicinas complementarias generalmente surgen como una alternativa que precisamente son inocuas. Estas medicinas, estas formas terapéuticas persiguen restablecer la salud o prevenir la presencia de enfermedades a través de elementos más naturales, menos sofisticados, con menos agresión al organismo, y es por ello que se llaman medicina, y es por ello que están incluidas dentro de las medicinas inocuas, tema principal de nuestro programa. Me da mucho gusto, como les acabo de mencionar, recibirlos, y quiero comentarles que en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy particular de las medicinas complementarias y alternativas. Me refiero precisamente a los minerales curativos. Sabemos que existen una gran variedad de sustancias que actúan dentro de nuestro organismo, ya sea en beneficio o en perjuicio de nuestra salud, y esto pues definitivamente es responsabilidad del médico conocer, delimitar, descubrir y aplicar estos elementos en una forma adecuada para poder de esta manera beneficiar al paciente que acude en busca de una prevención o de un restablecimiento de salud. En esta ocasión vamos a platicar precisamente de los minerales curativos. Los minerales curativos sabemos que son todas aquellas sustancias que de una u otra forma influyen en que la salud, en que nuestra salud se mantenga en forma adecuada, que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y de esta manera mantener la salud en el ser que los tiene incluidos en forma adecuada, en forma proporcional a lo que corresponde para las funciones. Para esta ocasión tenemos como invitado, para ser portador de todas aquellas dudas que nos han hecho llegar, al licenciado Héctor Viramontes Flores, y para ello le doy la bienvenida y esperamos que este tema sea muy enriquecedor para todos ustedes, ojalá y así lo sea. Así es, doctor, y bueno, queridos televidentes, pues muy buenos días, y usted ya bien lo mencionó, estamos iniciando un nuevo año y con ello pues deseamos a todos los televidentes que este año que hoy inicia pues sea lo mejor y que a todos nos traiga pues una suerte de dicha y felicidad, ¿verdad? Y sobre todo Claro. éxitos en lo que cada quien hagamos. Bien, doctor, como usted menciona, este tema pues es muy trascendente porque aquí vamos a tratar algunos aspectos que debemos de conocer, sobre todo cómo nuestro cuerpo está integrado no solamente por los órganos y todas aquellas cosas que hemos platicado en nuestros anteriores programas, sino que también vamos a entender un poco más cómo es que funciona, en base a qué elementos funciona. Y doctor, pues iniciando, yo creo que la pregunta obligada es, ¿qué importancia tienen estos elementos en el organismo? Bien, sí, como es sabido de todos, el organismo humano es un cuerpo material que está constituido por una serie de elementos que lo forman, lo constituyen y lo hacen precisamente ser el cuerpo humano. En general, todos los seres vivos están constituidos por múltiples sustancias, por múltiples elementos que de alguna manera se configuran, se organizan para dar forma y funciones a un organismo. Nuestro cuerpo, el humano en lo particular, tiene una composición muy interesante. Mire, la mayoría de nuestro cuerpo es líquido. Como bien es sabido por todos, el 60-70% del organismo está constituido básicamente por agua. Esto es muy interesante y quiero yo recalcar precisamente que el agua es el elemento vital por excelencia. Todos los seres vivos desde que nacen se desarrollan en el agua, se cree que la vida inició en el agua y todo el organismo conserva una gran cantidad, una mayor proporción de agua que de cualquier otro elemento dentro de su constitución física. Bien, el agua constituye, como dije yo anteriormente, entre el 60 y el 70% del peso corporal.
Sin embargo, pues no es solo agua, también existen otros elementos, existen sustancias que también lo constituyen. Dentro de los sólidos, dentro de ese 30 o 40% de sólidos que existen, aparte del agua, existen elementos de múltiples composiciones, diversas composiciones, que resulta muy interesante platicar de cada una de ellas. Pero en esta mañana nos ocupa precisamente el hablar de los minerales precisamente. Los minerales, dentro de este 30-40% de los sólidos que constituyen al organismo, los minerales, fíjese que solo ocupan el 3%. El 3% de los sólidos de nuestro organismo son minerales. Esos minerales, a pesar de que en proporción es bastante poco, tienen una gran relevancia en cuanto a funcionalidad y en cuanto a formación estructural del cuerpo. Entonces, es muy interesante esto. El 3% de minerales que tenemos ejerce una gran influencia, da una gran estabilidad, da un gran soporte y sobre todo influye en la constitución y la formación de sustancias tanto inorgánicas como orgánicas que dan funcionalidad a todos los órganos de nuestro organismo. Entonces, esto es básicamente la constitución, a grosso modo, de lo que es nuestro cuerpo humano en lo que se refiere a los minerales. Y hablando de este porcentaje que usted mencionó, doctor, ¿cuál es el mineral que más abunda en el cuerpo humano? Es interesante esta pregunta porque sí, frecuentemente tenemos ideas equivocadas, ideas erróneas y mucha gente, recuerdo yo recientemente una encuesta que se hacía a un grupo de estudiantes en una de las facultades de estudios superiores, en las que se hacía esta pregunta precisamente, que ¿cuál creían que era el mineral más abundante de nuestro organismo? Casi la mayoría contestó que el hierro. El hierro lo consideraban un alimento fundamental. Sin embargo, quiero decirle que el hierro es de los de los elementos en los que existe menor cantidad de nuestro cuerpo. Si bien es muy importante, pues no es el más abundante. El más abundante de los minerales de nuestro organismo es el calcio. Fíjense que dentro de ese 3% que existe en nuestro organismo de minerales, el calcio por sí solo es el 2%, y el 1% restante lo forman los otros 60 minerales aproximadamente que hay en nuestro cuerpo, que también tienen una actividad muy importante, y yo dijera mucho más importante en algunos casos que el mismo calcio. Entonces, definitivamente, el elemento más abundante es el calcio. Recordemos que el calcio se encuentra depositado básicamente en las estructuras óseas y cartilaginosas, es una parte fundamental constituyente de muchas proteínas, y esto lo hace el mineral más abundante. Por lo tanto, sí, el calcio tiene una gran importancia y debe de cuidarse muy bien su ingesta y su consumo para lograr mantener estas cantidades en forma adecuada y no sufrir ninguno de los trastornos que pueden venir a causa de una carencia de este elemento. Qué bueno que usted nos hace mención de este mineral, doctor, porque pues comúnmente vemos nosotros en muchas partes toda esa gran importancia que se le está dando a la ingesta precisamente del calcio, porque todos sabemos, ¿verdad?, que es el fortalecimiento, el crecimiento de los huesos, y que es un problema, pues ahorita que millones de personas en el país, en el mundo, están padeciendo el problema de la osteoporosis, y de ahí que los programas vayan encaminados precisamente a la ingesta de este elemento. Usted hablando también de este calcio, doctor, ¿en qué podemos encontrarlo en mayor abundancia? Muy bien, sí, es muy interesante lo que acaba de comentar, porque sí, efectivamente, la alteración en el consumo, o la alteración en la asimilación, o la alteración en los depósitos de calcio puede ser consecuencia de una gran cantidad de alteraciones a nivel funcional y orgánico de nuestro organismo. Sin embargo, quiero decirle que el calcio no es un elemento que en general necesitemos estar consumiendo en suplementos. Afortunadamente, el calcio es contenido, está presente en la mayoría de los alimentos que consumimos en nuestra sociedad, desde cualquier fruta, cualquier vegetal, cualquier grano, e inclusive las sustancias de tipo animal, los alimentos de tipo
que provienen ya sea de los animales marinos o de los animales terrestres, son ricos en calcio. Es decir, de ahí la importancia y lo que está acá claro, que por eso existe en mayor abundancia en el cuerpo humano. Claro. Todo lo que nosotros ingerimos tiene una cierta cantidad de ese elemento. Bien, sí, eso es muy importante, por un lado, sí, donde quiera se encuentra el calcio. Y quiero decirle una cosa que creo yo que es importante enfatizarla. El calcio, si bien lo tenemos que consumir y lo debemos de consumir porque es muy importante tener cantidades adecuadas en nuestro organismo, debe de ser consumido en forma natural, en forma como nos lo presenta la naturaleza. Es decir, es muy riesgoso consumir mucha cantidad de calcio cuando viene preparado en forma inorgánica, es decir, cuando viene administrado o fabricado en forma sintética, es riesgoso consumirlo porque los alimentos, los elementos, los minerales se aprovechan y el organismo los metaboliza en forma más adecuada cuando vienen integrados a moléculas orgánicas. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que los elementos que nos presenta la naturaleza, un calcio orgánico es aquel calcio que viene combinado con una serie de elementos orgánicos como pueden ser vitaminas, como pueden ser lípidos, como pueden ser proteínas, como pueden ser aminoácidos, que así nos los presenta la naturaleza a través de los vegetales, a través de los diversos alimentos que contienen este producto, lo presentan combinado con estos elementos a los que acabo de hacer referencia, y esto hace que el elemento calcio en forma orgánica sea mucho mejor asimilado, sea asimilado adecuadamente, sea metabolizado adecuadamente y el organismo lo pueda aprovechar en forma óptima. Lo que no sucede cuando se administra en forma inorgánica, es decir, cuando se administra en forma aislada y cuando se administra en forma terapéutica para tratar de sustituir, generalmente el organismo no lo puede asimilar en forma adecuada. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el hecho de consumir calcio no quiere decir que sea adecuado consumirlo a través de los suplementos que generalmente lo presentan en forma inorgánica. Hay que consumirlo, sí, pero en forma orgánica, en forma como nos lo presenta la naturaleza. Y quiero decirle que la mayoría de los alimentos, la mayoría de todos los alimentos que consumimos, desde las tortillas, el frijol, inclusive la harina, inclusive toda la serie de alimentos que son tradicionales en nuestra sociedad, contienen las cantidades de calcio muy adecuadas para que nuestro organismo se nutra de este elemento. Para darnos una idea, doctor, del contenido de lo que nosotros en nuestro cuerpo tenemos de estos minerales, ¿cómo se puede medir o cómo se miden las cantidades de estos minerales en el cuerpo humano? Yo recuerdo mucho una explicación que usted anteriormente en el programa nos daba de los nanogramos. ¿A qué se refieren los nanogramos? Y sobre todo, ¿cómo vamos a identificar qué cantidades tenemos de cada uno? Muy bien, habíamos mencionado precisamente y estábamos hablando del calcio porque es el elemento más abundante que contiene nuestro organismo. Nuestro organismo contiene, ya habíamos dicho, del 3% que son los minerales, el 2% lo ocupa el calcio. Sin embargo, mencionaba yo también anteriormente que no por esto quiere decir que es el más importante en cuestión de funcionamiento. La mayoría de los elementos, todos los otros elementos minerales que tenemos dentro de nuestro organismo, que solo en conjunto, todos en conjunto, ocupan el 1% del cuerpo corporal, del peso corporal, también son muy importantes. Y yo diría que hay unos que son de máxima importancia y que son contenidos en nuestro organismo solo como trazas, solo como unas cantidades tan pequeñas que efectivamente hace bien usted la referencia. Para llegar a detectarlos hay que tener una tecnología tan adecuada como para poner en evidencia cantidades pequeñas como los nanogramos a los que usted hacía referencia. Un nanogramo es una cantidad, es una unidad de medida que consiste y básicamente se define como la 1.000.000.000ª parte de un gramo. Es decir, un nanogramo cabe 1.000 millones de veces en un gramo. Y en este orden de ideas, quiero decirle que la mayoría de los elementos minerales que tiene nuestro organismo, aparte del calcio, se encuentra en esta proporción en nuestro organismo. Es decir, unos cuantos nanogramos son los que contiene de cada elemento y estos son los elementos que nos hacen funcionar. Nos hacen funcionar porque constituyen partes muy esenciales, muy vitales de nuestro organismo y pues imagínese usted, unos cuantos átomos, una cantidad muy pequeña de átomos de un mineral hace que nosotros funcionemos en forma adecuada. Entonces sí, los nanogramos es
Claro, hay otros minerales en los que tendremos miligramos o microgramos o picogramos, pero en general la mayoría de ellos los podemos medir en nanogramos, y yo creo que esto no les resta importancia. En general tenemos la evidencia de que estos minerales, en más pequeñas cantidades se encuentran, más funcionales son. Bien, pues muy interesante, y debido a eso, queridos televidentes, pues vamos a un pequeño corte comercial y enseguida estamos con En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con de regreso aquí en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Estamos tratando el tema de minerales curativos. Ya estuvimos ahorita explicando, doctor, algunos puntos importantes acerca de este mismo tema. Doctor, y bueno, ¿cuántos tipos de minerales existen en el cuerpo humano? Bien, sí, es importante hacer este tipo de aclaraciones porque sí, efectivamente, existe una gran cantidad de elementos químicos que constituyen nuestro organismo y que tienen una funcionalidad muy importante. Quiero decirle que dentro de los componentes sólidos de nuestro organismo existen básicamente 3 tipos de componentes: los que son macroexistentes o macronutrientes, como se llaman, los que son los minerales propiamente dichos, y los que son los oligoelementos, que se encuentran en muy pocas cantidades y que forman parte muy importante de la funcionalidad de nuestro organismo. Quiero decirle que los elementos, los macros, los que se encuentran en gran cantidad, son 4 elementos químicos básicamente constituyentes de nuestro organismo. Quiero decirle que el 97% de los constituyentes sólidos de nuestro organismo están constituidos por estos 4 elementos, que son, en orden de importancia, el oxígeno, el carbono, o sea, en orden de abundancia más bien, son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, el famoso CHON, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son las iniciales de cada uno de estos elementos. Son los símbolos químicos de cada uno de estos elementos. Se conoce como el famoso CHON. Que es el principal constituyente de nuestro organismo en cuanto a elementos sólidos se refiere. Entonces, estos son elementos que están constituyendo una gran cantidad de sustancias químicas. Yo diría que la mayoría de las sustancias orgánicas de nuestro cuerpo están constituidas por estos 4 elementos. Sin embargo, habíamos mencionado también los minerales. Los minerales básicamente son aquellos que se encuentran en una proporción más o menos bien cuantificable, bien medible, entre las que ya habíamos mencionado al calcio. Hay otros elementos muy importantes como el sodio, el potasio, el hierro, el fósforo, el magnesio, el manganeso, que también se encuentran en forma muy importante en nuestro organismo y que son minerales muy altamente funcionales para el desarrollo de muchas actividades dentro de nuestro organismo. Pero también existe otra gran cantidad de elementos que se encuentran en menor proporción dentro de nuestro organismo. Me refiero a los oligoelementos. Se les llama oligoelementos precisamente porque son elementos que se encuentran en muy escasa cantidad. De hecho, se dice que son elementos traza dentro de nuestro organismo, que existen apenas trazas de estos elementos en nuestro organismo que son identificables solo a nivel de nanogramos, como habíamos mencionado anteriormente, y esto es muy importante tenerlo también en cuenta porque su funcionalidad es muy importante, sobre todo en la constitución o en la formación de enzimas, de los sistemas enzimáticos de nuestro organismo. Entonces, estas son los tres grandes grupos que constituyen los sólidos de nuestro organismo. Entonces, es muy importante tener este conocimiento para poder saber más o menos cuáles son las necesidades de nuestro organismo en cuanto a constituyentes, en cuanto a minerales se refiere. Doctor, generalmente nosotros relacionamos algunos elementos en nuestro cuerpo de diferentes maneras. Estoy hablando de que, por ejemplo, el hierro generalmente lo asociamos con las anemias, porque cuando carecemos de
la suficiente cantidad de este elemento, nosotros decimos, es que estamos anémicos porque nos hace falta hierro. ¿Qué nos puede usted ampliar en este aspecto? Muy bien, sí, acaba de mencionar un aspecto bien importante del hierro. Sí, efectivamente, el hierro es un elemento que constituye, y básicamente la mayor parte del hierro se encuentra constituyendo precisamente los elementos más abundantes y más fundamentales de nuestro contenido hemático, es decir, de la sangre. El hierro es fundamental para la formación y para la función de los eritrocitos, o sea, de los glóbulos rojos, que son los principales transportadores del oxígeno a través de nuestro organismo a todas las células. Fíjense que el hierro, si bien es un elemento que se encuentra en cantidades más o menos bien cuantificables, fíjense que en términos generales podemos decir que el cuerpo humano, en todo su organismo, toda la sangre del cuerpo humano y los depósitos que se encuentran en la médula ósea, apenas constituyen en todo el organismo un gramo de hierro. Es el que nos hace funcionar y nos mantiene vivos y nos mantiene funcionando en toda esta serie de actividades que desarrolla nuestra sangre. Nuestros glóbulos rojos transportan el oxígeno a todas las células del organismo a través de la hemoglobina. La hemoglobina está constituida, entre otros, y principalmente y básicamente por hierro. Entonces el hierro es fundamental para la respiración y para muchas funciones dentro de nuestro organismo. Y qué bueno que lo menciona, porque el hierro también es un elemento que es muy abundante en la naturaleza. Afortunadamente está en todos los elementos, desde los productos animales, como son la carne, el huevo, la leche, el pescado, los mariscos. Todos los productos animales son riquísimos en hierro y muy aprovechable. Habíamos dicho que cuando el hierro es orgánico se aprovecha mucho más. Cualquier elemento, cualquier mineral, cuando se administra o cuando se consume en forma orgánica, se asimila mucho más fácilmente por parte del organismo. Y por otro lado, también el hierro está contenido en todos los vegetales. Todos los vegetales casi son verdes o rojos, y todos, ya sea verdes o rojos, contienen una gran cantidad de hierro. Entonces el hierro es fácil de obtener y se asimila más fácilmente en forma orgánica. También es muy poco frecuente el que se llegue a una carencia tan importante que llegue a manifestar cierto tipo de alteraciones. Tal vez la más frecuente es la anemia que se pueda presentar por una disminución en el consumo del hierro, pero relativamente poco frecuente en nuestra época, debido a que ya existe una gran cantidad de suplementos que sí se pueden aprovechar muy adecuadamente. Y no solo la anemia en el sentido de que por ausencia de hierro. El hierro, si bien es un constituyente, se tiene que vigilar muchos aspectos, sobre todo los aspectos de nuestro aparato digestivo, para que el hierro sea asimilable, porque quiero decirle que la cantidad de hierro que consumimos en general a través de los alimentos solo se aprovecha el 1 o al 2%. Entonces podemos consumir grandes cantidades, pero la cantidad que realmente pasa a ser parte de nuestro organismo solo constituye una pequeña parte de lo que se consume. Entonces es muy importante el consumo, y qué bueno que en la actualidad se tiene bastante cultura respecto a este tipo de consumo de alimentos de este tipo. Doctor, el sodio es otro elemento también importante, y tenemos también a veces la idea de que el consumo excesivo del sodio puede crearnos problemas. En todo esto estamos hablando que pues debe haber un balance en la alimentación, y por eso insistimos tanto en que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que consumamos, tengamos esa precaución, ese cuidado de que sean elementos naturales. Pero también a veces creo que abusamos del consumo de algunos de estos productos y nos puede llegar a provocar algún problema. Estoy hablando precisamente, por ejemplo, del sodio, que nos puede provocar arteriosclerosis. Incluso yo he escuchado por ahí de que el consumo excesivo de la sal produce endurecimiento de las venas. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Sí, qué interesante sus comentarios, porque sí, efectivamente, en la actualidad yo creo que el sodio junto con la harina refinada y el azúcar refinado son los alimentos más satanizados en nuestra época, sí, más productores de enfermedad. Al sodio se le ha atribuido, y sí, efectivamente, el que se presenten cierto tipo de alteraciones, sobre todo las enfermedades cardiovasculares,
tienen mucha relación con un alto consumo de sodio. El sodio, quiero decirle que sí, efectivamente, bueno, no el sodio, cualquier elemento, y esto es muy importante enfatizarlo, yo creo que en cada programa, cualquier cosa que se consuma en exceso, sin duda nos va a causar algún daño. Todos los excesos son dañinos, no deben de practicarse, y lo mismo sucede con el sodio. Afortunadamente cada día se tiene más cultura respecto a esto, y sí, efectivamente se ha identificado el sodio como, cuando se consume con exceso, como productor de gran cantidad de padecimientos, de alteraciones en las funciones celulares, y esto como consecuencia, pues la presentación de enfermedades que ponen en riesgo la vida. Mire, el sodio ha sido un elemento y es un elemento muy importante, de hecho existe en grandes cantidades en nuestro organismo, y fíjese que el sodio viene básicamente, es muy importante porque siempre se tuvo como un elemento nutricional importantísimo. La sal, que es el principal elemento que contiene el sodio, de hecho hasta hace muy pocas centurias o décadas se consideraba un elemento vital. Fíjese que la palabra salario, me viene ahorita a la memoria, la palabra salario viene precisamente de la sal, porque en la antigüedad la forma de pagar a los trabajadores, a los jornaleros, era a través de porciones de sal. Cierto. Entonces las porciones de sal que se les daba eran tan cuantiosas como el trabajo que habían desarrollado. Entonces esto da una idea de la importancia que tenía la sal en la alimentación, en la nutrición en las épocas pasadas. Entonces era tan importante como eso. Muchos trabajadores, cuando se practicaba la esclavitud, solo se mantenían con sodio y agua, con sal y agua, y esto era muy importante porque los nutría, los hidrataba y los hacía aparecer como fuertes, como sanos y como saludables, y esto definitivamente, bueno, se ha descubierto que no es así. Nos hemos dado cuenta que no es un nutriente ideal el sodio, pero esta era la importancia que tenía. Entonces, el sodio sigue siendo muy importante, es un elemento nutritivo importantísimo, pero sí hay que tener cuidado con el consumo. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente tiene una gran relación el exceso de consumo con una gran cantidad de padecimientos, desde los famosos infartos, los accidentes vasculares cerebrales y el mismo cáncer. Todos estos tienen una relación muy importante con el alto consumo de sodio. Entonces, sí, hay que tener cuidado en este sentido. Y claro, cuando se recibe una orientación hay que hacerlo a través de un experto que conozca bien estos temas para poder de alguna manera equilibrar y procurar un consumo adecuado de estos elementos. Pero es un elemento vital para la vida. Hay, doctor, también algunos minerales que son muy utilizados en ocasiones por algún determinado grupo. Porque me viene también a la mente, yo recuerdo mucho a las personas que hacen deporte y consumen mucho potasio. ¿Esto a qué les ayuda al deportista? ¿Da más rendimiento? ¿Qué consiste pues que este grupo o este mineral sea tan utilizado por los deportistas? Acaba de tocar un punto muy importante, y creo que el potasio en la actualidad está siendo tal vez una de las sustancias, uno de los elementos más investigados en la actualidad. Fíjese que el sodio y el potasio juegan un papel muy importante entre el equilibrio electrolítico que debe de tener una célula para funcionar adecuadamente. Cuanto más potasio se tiene en el interior de la célula o cuanto más sodio se tiene en el exterior de la célula, facilita el recambio de estos dos elementos. Existe un mecanismo muy importante, muy interesante, que es la bomba de sodio-potasio en las células, que hace y facilita el recambio de estos elementos para facilitar el funcionamiento de las células. De hecho, esto es lo que hace que las células nerviosas funcionen, las células musculares funcionen, todas aquellas células irritables funcionan en base a esto. Entonces, hacen el intercambio, y la polaridad que cambia con la entrada del sodio y del potasio es lo que da la funcionalidad, es lo que da la irritabilidad de las células, y esto, imagínense la importancia que puede tener esto. Definitivamente todas las células, sobre todo aquellas que tienen la funcionalidad
de irritabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? La irritabilidad no es más que la capacidad de reaccionar a un estímulo en forma, a través de contracciones o a través de movimientos en las células, lo cual ocurre mucho con las células musculares. Las células musculares, acordémonos que son fibras que están constituidas por moléculas, por proteínas contráctiles. Estas moléculas contráctiles funcionan en base a esto, a esta irritabilidad que les facilita el intercambio del sodio-potasio dentro de ellas, dentro y fuera de ellas. Entonces es por ello que el potasio juega un papel muy importante en el funcionamiento de todas las células, pero básicamente de estas. Pero le mencionaba yo básicamente que en los últimos años se ha dado una gran investigación en la que se involucra un gran beneficio del potasio, del mantener el potasio en equilibrio y el mantener una adecuada nutrición a través de potasio en muchas enfermedades. Fíjese que hay una escuela muy importante y que está ganando terreno en la actualidad, en la que el potasio se está administrando para el control adecuado y el control definitivo, por ejemplo, de la hipertensión. La hipertensión arterial es un padecimiento que sabemos que está diseminado por todo el planeta, que cada vez lo padecen más personas y que es una enfermedad que puede acarrear graves consecuencias, que tiene graves complicaciones y que definitivamente, pues, un problema de salud, yo diría, de los más importantes de todas las sociedades. Y el potasio juega un papel muy importante. Se ha investigado que el potasio tiene mucha relación en el control y es muy adecuado su uso para el control de la hipertensión. Entonces, esto es muy importante. Pero no solo eso, fíjese que también recientemente en las últimas décadas se han desarrollado estudios muy interesantes respecto a la alimentación con suplementos en base de potasio para el manejo de ciertos tumores malignos. Entonces, me estoy refiriendo a cierto tipo de cánceres que también se ha visto responden en forma muy adecuada, muy sorpresivamente excelente respuesta en muchos tipos de neoplasias. Entonces, es un elemento importantísimo. También lo tenemos en grandes cantidades en nuestro organismo y es un elemento esencial. Se llama esencial porque el organismo generalmente requiere aportes continuos, porque es un elemento que se elimina cuando sobra, cuando hay un exceso, se elimina muy fácilmente a través de la orina y obviamente que se requieren suplementos que estén manteniendo el equilibrio de este elemento. Cuando se da un diurético, es decir, cuando se estimula la diuresis o la eliminación de grandes cantidades de orina, siempre debe de darse un suplemento de potasio porque el potasio es de los primeros elementos que son eliminados a través de la orina de nuestro cuerpo. Entonces, definitivamente es un elemento que hay que vigilar muy adecuadamente y tenerlo muy en cuenta para el manejo de muchos padecimientos. Como verá, pues esto es importantísimo. Así es. El conocimiento de esta información respecto a estos elementos de nuestro organismo. Así es, doctor. Bien, si le parece, vamos a un pequeño corte y enseguida estamos con ustedes, amigos. No se vayan. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Bien, amigos, pues ya estamos nuevamente aquí en su programa Medicina Inocua. Estamos tratando el tema de los minerales curativos. Doctor, hace unos momentos usted nos hablaba acerca de los oligoelementos. ¿Nos podría ampliar un poquito más acerca de esto? Bien, sí. Acababa de mencionar yo que los oligoelementos son elementos, casi todos de orden mineral, que están contenidos en nuestro cuerpo en muy poca cantidad. De hecho, la palabra oligo significa poco, significa escaso, significa traza, en muy poca cantidad. Entonces, un oligoelemento son todos aquellos elementos que se encuentran en muy poca cantidad dentro de nuestro organismo. Yo había mencionado también que son elementos químicos que funcionan, que tienen una alta funcionalidad. De hecho, quiero decirle que los oligoelementos son los principales constituyentes de unas sustancias, de unas proteínas que tenemos en nuestro organismo que se denominan enzimas. Las enzimas, o los enzimas, como es lo correcto decirlo, tienen la función de facilitar el que las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de nuestro organismo se lleven a cabo. Si no hay enzimas, no pueden llevarse a cabo las reacciones dentro de nuestro organismo. Y las enzimas están constituidas básicamente por
núcleos de oligoelementos que las hacen funcionales. Si les faltara a estas enzimas estos oligoelementos, las enzimas no podrían funcionar y por lo tanto no se podrían llevar a cabo las reacciones químicas, bioquímicas que se llevan dentro de nuestro organismo. Es ahí la parte fundamental de los oligoelementos. Los oligoelementos son elementos químicos constituyentes estructurales de la mayoría de las enzimas y por lo tanto intervienen en todas las funciones de nuestro organismo. De hecho, en nuestro organismo se han identificado, no sé, miles de enzimas, miles de enzimas, y todas ellas tienen constituyentes básicamente a los oligoelementos y es en base a ellos a los que funcionan. Entonces, imagínese la trascendencia que tiene el que nos falte, nos falle, carezcamos de un oligoelemento de estos. Entonces tendríamos paralizado nuestro organismo y obviamente que no sería posible la vida. ¿Y por qué? Porque no serían posibles la mayoría de las reacciones químicas que mantienen la vida precisamente. Doctor, y entrando ya de lleno a lo que tendría que ser lo que son las medicinas alternativas. Las medicinas alternativas, ¿qué ofrece al público para poder nosotros tener, niveles adecuados de estos elementos? Bien, qué importante hacer esto, porque sí, definitivamente en un programa de medicina inocua hay que exponer precisamente este tipo de situaciones. Los oligoelementos y en general todos los minerales, como decíamos, en primer lugar debemos de procurar un consumo nutricional adecuado de ellos. Hacer medicina inocua, hacer medicina en el sentido de facilitar una buena nutrición, es hacer medicina inocua. Entonces hay que procurar conocer cuáles son los requerimientos que tenemos de cada uno de los minerales que necesita nuestro organismo y tratar de consumir las cantidades adecuadas. Pero, por otro lado, cuando esos minerales son en trazas y son muy pequeños, existen medicamentos, existen procedimientos terapéuticos que aportan al organismo esos elementos en una forma muy activa y muy funcional. Y me estoy refiriendo básicamente a los medicamentos homeopáticos. Los medicamentos homeopáticos aportan elementos y sobre todo oligoelementos en cantidades muy pequeñas como las requiere el organismo. También de la orden de nanogramos es en la que se administran los oligoelementos a través del medicamento homeopático. De hecho, existe una rama de la homeopatía que es una rama de la homeopatía que se denomina el uso de las sales bioquímicas de Schussler. Estas sales bioquímicas de Schussler de hecho están elaboradas en base a puros elementos minerales que contienen todos los oligoelementos y que son muy favorables en una gran cantidad de enfermedades. Entonces, sí, definitivamente el uso de la homeopatía para aportar y para funcionalizar a los oligoelementos es, yo creo que el procedimiento más adecuado. El medicamento homeopático contiene cantidades de estos oligoelementos en forma adecuada para que el organismo los utilice y obviamente que van a despertar todas aquellas funciones enzimáticas que se llevan a cabo dentro de nuestro organismo. Entonces, sí, definitivamente, yo creo que la homeopatía es el principal aportador de oligoelementos a nuestro organismo y que por ello tiene una actividad terapéutica muy, muy importante. Yo creo que la importancia de la homeopatía y la efectividad sobre todo, esto es lo más trascendente, yo creo que en este punto es la efectividad de la medicina homeopática. Se debe precisamente a que los contenidos de este medicamento van en función también de estas medidas o cantidades de minerales que requiere nuestro cuerpo, ¿no es así, doctor? Sí, claro. Qué interesante señalamiento hace, porque en general quiero decirle que todas aquellas sustancias que son muy funcionales, que funcionan grandemente en nuestro organismo, se contienen en muy pequeñas cantidades. Las hormonas, por ejemplo, las hormonas que secreta nuestro organismo se secretan en tan pequeñas cantidades y tienen tan importante función que son vitales para nuestro organismo. Fíjese usted que le voy a mencionar que dentro de nuestro organismo existe una glándula que se encuentra en la base del cerebro que se llama hipófisis. Esta glándula secreta muchas hormonas. Tiene dos partes, esta glándula está constituida por dos porciones bien diferenciadas, la neurohipófisis y la adenohipófisis. Toda la hipófisis completa pesa alrededor de 1 gramo
pero es productora de alrededor de 12 hormonas, y estas hormonas tienen una importancia trascendental para el funcionamiento de nuestro organismo. Quiero decirle que nada más se encarga de regular el funcionamiento de la tiroides, se encarga de regular el funcionamiento de los ovarios, de los testículos, se encarga de regular el funcionamiento de las suprarrenales, se encarga de regular el funcionamiento del páncreas, se encarga de regular el funcionamiento de todas las otras glándulas, y esto es muy, muy importante porque imagínense, un órgano del tamaño de un frijol es capaz de estimular a todo el organismo con las pequeñas cantidades del orden de nanogramos. A todo el organismo lo estimula con esa sustancia. Entonces, y quiero decirle que también la cantidad que contiene nuestro organismo de muchos elementos que son muy funcionales son del orden de nanogramos, y la cantidad que se administra de elementos a través de los medicamentos homeopáticos es del orden de nanogramos. Entonces quiere decir que la homeopatía tiene una gran funcionalidad precisamente porque es un suplemento que aporta sustancias en las proporciones adecuadas a las que el organismo las requiere. Entonces, esto es lo trascendente, esto es lo importante, y yo creo que esto es un punto muy, muy importante que en general no se da a conocer, y en general la gente ignora, y a la homeopatía la toman muy poco en serio por el hecho de que son muy pequeñas cantidades, pero yo quiero decirles que las pequeñas cantidades, afortunadamente, cada vez es más claro que son las que funcionan dentro de nuestro organismo. Yo creo, doctor, que la homeopatía actualmente y a partir de muy poco tiempo está cobrando mucha importancia. Por lo que usted menciona, habrá muchas personas que no crean sobre la homeopatía, pero ya estudios recientes, publicaciones muy serias, mismos órganos de gobierno están reconociendo la gran trascendencia e importancia que tiene la homeopatía en el tratamiento de muchísimas enfermedades. Yo recuerdo por ahí haber leído que hay personalidades, los reyes de Inglaterra usan homeopatía, deportistas de talla mundial como David Beckham usan homeopatía. Entonces yo creo que esto nos debe llevar a analizar un poco más acerca del funcionamiento y la efectividad, sobre todo, de la homeopatía, y lo más importante, que es una medicina inocua. Es decir, esto nunca nos va a perjudicar. Los grados de ciencia a los que estamos llegando exigen que vayamos más a las medicinas alternativas, ¿no, doctor? Claro que sí. Qué bueno que mencionó este tipo de situaciones, mencionó personajes que han dado yo creo que relevancia al uso de la homeopatía. Ahorita me venía a la memoria también, hace años, me enteré yo también que, por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, también usa exclusivamente la medicina homeopática. Esto me parece interesante señalarlo porque sí, personas de esa talla que obviamente que no son gente inculta, que son gente muy preparada, ponen su salud en manos de una terapia que es inocua y que pues ha demostrado, y afortunadamente, como usted menciona, cada vez los avances científicos ponen más en evidencia los aportes y las evidencias propiamente científicas que le dan sustento a este tipo de terapia. Entonces sí, definitivamente existen evidencias y cada vez un mayor crecimiento, una mayor aceptación de este tipo de terapias. Y la homeopatía está demostrando que su funcionamiento es a través del aporte de microelementos, de oligoelementos como nutrientes de las células en estado disfuncional. Entonces, sí, definitivamente cada vez llegamos más a aclarar los mecanismos a través de los cuales los procedimientos inocuos son beneficiosos y no perjudican. Doctor, yo pienso que definitivamente muy pronto, pienso yo que habremos de ver una revolución médica en este sentido, porque como ya acabamos de mencionar, hay estudios, hay publicaciones, hay opiniones de gente muy, muy seria que nos indican que esto está avanzando y a pasos agigantados. Yo creo que así como la informática en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, ha avanzado tanto que nos sorprendemos de lo que ahorita es
el último grito de la moda en cuanto a tecnología, el día de mañana ya es obsoleto. En esa misma rapidez, en esa vorágine de conocimientos que se está viendo inmerso en nuestra humanidad, yo creo que la homeopatía también va a revolucionar y muy pronto, como lo acabo de decir, y esto yo estoy seguro que lo veremos muy pronto. Muy bien, sí, afortunadamente la ciencia es así, la ciencia es un dinamismo constante, es una evolución constante en las concepciones y en los conocimientos que vamos acumulando, y esto yo creo que es para bien, y qué bueno que últimamente y en las últimas décadas las medicinas como la homeopatía y acupuntura, la magnetoterapia, el uso de los oligoelementos, el uso de los minerales curativos van ganando terreno. Yo creo que afortunadamente la sociedad va adquiriendo una mayor cultura y un mayor conocimiento que le dé certeza de que estos procedimientos terapéuticos tienen un porqué, y afortunadamente ya se está demostrando todo eso. Así es, y pues indudablemente, doctor, aquí lo que nosotros hacemos de conocimiento de nuestro público es precisamente eso, que por eso se llaman medicinas alternativas. Es una opción más que tenemos para nosotros poder pues utilizarla y tener una salud inmejorable, ¿verdad? Doctor, pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Una última aportación, ¿nos puede usted indicar dónde podemos localizar, dónde se encuentra localizado su consultorio? Muy bien, sí, no quisiera dejar de mencionar porque nos ganó el tiempo, nos faltó una gran cantidad de mencionar respecto a este tema, una gran cantidad de elementos minerales que forman parte de nuestro organismo y de nuestra salud, como pueden ser el yodo, el cobre, el selenio, el níquel, el manganeso, el magnesio, el fósforo, el litio, el cobalto, es decir, existe una gran cantidad de elementos que todavía tenemos que mencionar. Yo creo que este tema da para más, y yo creo que seguramente en alguno de estas semanas lo abordaremos nuevamente para no discriminar a otros elementos que también son muy importantes, y es muy importante dar información acerca de este tipo de situaciones a nuestro teleauditorio. Sí, cómo no, el consultorio se encuentra en Negrete 505 Poniente, y el teléfono es el 812-2547 para servirles. Pues ahí tienen, estimados televidentes, y pues no nos queda más que despedirnos y agradeciendo como siempre el favor de su atención. Yo quiero despedirme de ustedes recordándoles nada más que la salud es uno de los dones más importantes que tiene el ser humano. Entonces, pues la indicación es, y el consejo que podemos darles es que lo cuidemos. Muchas gracias y lo esperamos en la próxima. Mejora tu salud, medicina inocua. Hasta la próxima.